Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, en esta oportunidad les voy a hablar sobre un tema muy importante para la computación e informática de hoy en día, en general, para todo aquello que tenga que ver con la tecnología, ya que sin ella hoy en día estaríamos en una situación de confort y muy compleja a la hora de resolver problemas y situaciones que nos aquejan en el día a día. Es por eso que es importante tratar sobre la historia y evolución de los lenguajes de programación. Sí, es el tema del que hablaremos en esta ocasión. Así que pónganse cómodos y comencemos. Historia y evolución de los lenguajes de programación. Antes de conocer la historia de cada lenguaje de programación, echemos un vistazo a la definición de este, como un breve complemento a la introducción del tema. ¿Qué es el lenguaje de programación? Un lenguaje de programación es un lenguaje formal, o artificial, es decir, un lenguaje con reglas gramaticales bien definidas, que le proporciona a una persona, en este caso al programador, la capacidad de escribir, o programar, una serie de instrucciones o secuencias de órdenes en forma de algoritmos con el fin de controlar el comportamiento físico y lógico de una computadora, de manera que se puedan obtener diversas clases de datos o ejecutar determinadas tareas. A todo este conjunto de órdenes escritas mediante un lenguaje de programación se le denomina programa. Por tanto, programar viene a ser el proceso de crear un software fiable mediante la escritura, prueba, depuración, compilación o interpretación, y mantenimiento del código fuente de dicho programa informático. Inicios. En los primeros tiempos de la informática, la programación se efectuaba en el único lenguaje que entiende el microprocesador, su propio código binario, también denominado lenguaje máquina o código máquina. Pero la programación en lenguaje máquina resulta muy lenta y tediosa, pues los datos e instrucciones se deben introducir en sistema binario y, además, obliga a conocer las posiciones de memoria donde se almacenan los datos. Como puede imaginar, este tipo de programación conlleva gran número de errores y la tarea de depuración exige bastante tiempo y dedicación. Por este motivo, a principios de los 50 se creó una notación simbólica, denominada código de ensamblaje, assembly, que utiliza una serie de abreviaturas mnemotécnicas para representar las operaciones. Add, sumar, store, copiar, etc. Al principio, la traducción del código de ensamblaje al código máquina se realizaba manualmente, pero enseguida se vio que el ordenador también podía encargarse de esa traducción. Se desarrolló así un programa traductor, llamado ensamblador, assembler. Conforme los ordenadores fueron introduciéndose en el mundo empresarial y académico, aquellos primitivos lenguajes fueron sustituidos por otros más sencillos de aprender y más cómodos de emplear. Estos lenguajes, llamados de alto nivel, tienen una estructura que se adapta más al pensamiento humano que a la forma de trabajar del ordenador. Por ejemplo, seguro que le suenan lenguajes como BASIC, Pascal, C, etc. ¿Y cuántos lenguajes de programación existen? Pues sucede algo así como con los lenguajes humanos. Existen centenares, si bien solo unos pocos de ellos son ampliamente utilizados. En esta ocasión nos vamos a centrar en los lenguajes de programación más difundidos. Intérpretes y compiladores. Antes de pasar a ver los principales lenguajes de programación, debemos hacer un alto para comentar una característica común a todos ellos. Las órdenes dadas en cualquier lenguaje siempre deben traducirse al código binario del ordenador, que es el único que realmente comprende su unidad central. Esta labor de traducción se lleva a cabo mediante un intérprete o un compilador. ¿Y qué diferencia hay entre estas dos cosas? Retomemos el símil de los lenguajes humanos y todo quedará aclarado. Imagine que no sabe nada de inglés y necesita conversar con alguien que solo conoce ese idioma. La forma más sencilla de establecer comunicación es conseguir una persona que ejerza de intérprete. Cuando diga una frase en castellano, su intérprete la traducirá al inglés y, de esta forma, podrá entenderla aquella persona con la que esté conversando. Análogo proceso se seguirá para traducir del inglés al castellano. En resumen, mientras esté presente su intérprete, la conversación es posible. El intérprete informático realiza, más o menos, el mismo papel. Traduce instrucción a instrucción y, de esta forma, favorece la interactividad, la depuración y puesta a punto del programa, la ejecución inmediata de una orden, etc. Por ejemplo, entre los lenguajes que suelen ser interpretados, se encuentran BASIC, Logo, etc. Una vez aclarada la diferencia entre intérprete y compilador, vayamos ya con los principales lenguajes de programación que han ido surgiendo desde sus inicios hasta la actualidad. Año 1801. El primer lenguaje de programación nació en 1801.
Joseph Marie Jacquard fue el inventor del telar programable. Este inventor francés es el responsable de la programación. No es el inventor de la misma, ya que las cosas han cambiado mucho desde entonces, pero está claro que creó el primer sistema de instrucciones para un computador. Año 1822. La historia de los lenguajes de programación continúa cuando Charles Babbage inventó su computadora en el año 1822. Él necesitó un lenguaje para poder comunicarse con esta máquina. Estos primeros lenguajes de programación estaban muy unidos a la computadora y fueron creados para cada una de ellas. Este lenguaje era muy rudimentario y consistía en la programación de los diferentes cambios de engranajes que ejecutaban los cálculos. Año 1942. Más adelante en el año 1942 se construyó la ENIAC, computadora que se programaba ya con interruptores y era preciso reescribir el sistema entero para cada nuevo programa. Era un lenguaje de programación muy tedioso. Año 1945. En el año 1945 von Neumann desarrolló una nueva técnica que establecía que las instrucciones complejas se deben utilizar para controlar el hardware simple, permitiendo que se pudiese reprogramar más rápidamente, la técnica del compartir programa. Año 1957. La historia de los lenguajes de programación da un gran paso en el año 1957, cuando aparece el primero de los lenguajes de programación más importantes, el Fortran, del inglés Formula Translation, creado por John Backus, quien trabajaba para IBM en ese entonces. Este fue el primero de los lenguajes de programación de alto nivel. Como su nombre indica, Fortran estaba, y está, destinado a la resolución de problemas científico-técnicos, resultando relativamente sencillo de aprender si se domina la notación matemática. Aunque ha ido perfeccionándose a lo largo del tiempo, con sus versiones segundo, sexta, 77 y 90, lo cierto es que se ha visto superado por otros muchos lenguajes, ya que sus programas carecen de estructuración y son difíciles de seguir. Año 1958. En el año 1958 se creó el lenguaje de programación, Lisp, o proceso de lista que fue diseñado para la investigación de la inteligencia artificial. Año 1959. A finales de los 50, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos estaba bastante preocupado con los lenguajes de programación existentes, especialmente por dos razones. Los programas no podían llevarse de un ordenador a otro y resultaban bastante difíciles de leer y modificar. Para solventar estos inconvenientes, se patrocinó una conferencia sobre lenguajes, CODASIL, Conference on Data Systems Languages, que tuvo lugar en 1959 y en la que participaron las grandes empresas del sector, IBM, Sperry Rand, Honeywell, etc. Como era previsible, formaba parte del comité la gran dama de la informática, Grace Hopper. Fruto de aquella conferencia fueron las especificaciones para desarrollar COBOL, Common Business Oriented Language, un lenguaje orientado hacia funciones administrativas, de gran portabilidad y legibilidad. Su primera versión apareció al año siguiente y, con el paso de los años, surgieron nuevas actualizaciones. COBOL 74, COBOL 85, etc. En la actualidad, COBOL se utiliza casi exclusivamente en algunos grandes sistemas informáticos, entidades bancarias, sobre todo, si bien más para mantener el código existente que para desarrollar nuevas aplicaciones. Año 1964. John G. Kemenyi y Thomas E. Kurtz eran profesores del Dartmouth College, New Hampshire, y, en 1964, diseñaron un nuevo lenguaje que permitiera introducirse a sus estudiantes en los sistemas de tiempo compartido. Ese lenguaje, al que llamaron BASIC por su sencillez, es, sin duda, el más difundido, aplicándose tanto en tareas de gestión como en aplicaciones científicas y adaptándose a Microsoft más tarde. BASIC ha sabido adaptarse a las necesidades del mercado en el transcurso de los años. Así, las primeras versiones eran interpretadas y sus programas resultaban un tanto ilegibles. En cambio, las actuales incorporan bastante estructuración y son compiladas. El exponente máximo de los modernos BASIC es Visual Basic, también de Microsoft, claro está. Año 1967.
En 1964, Seymour Papert se incorporó al MIT, tras haber permanecido 5 años en Suiza, colaborando con el pedagogo Jean Piaget. 3 años después, Papert comenzó a diseñar un lenguaje que sirviera para introducir en el mundo de la programación al alumnado de menor edad. Que los niños programen a los ordenadores y no los ordenadores a los niños. Poco a poco, Logo fue poniéndose a punto y cuando, en 1980, Papert lo divulgó en todo el mundo con su libro, Mindstorms. Children, Computers and Powerful Ideas. Fue muy bien acogido en los ámbitos educativos, especialmente en enseñanza primaria y secundaria. Año 1970. En los laboratorios Bell, New Jersey, trabajaron dos de los investigadores más conocidos de la moderna informática, Kenneth Thompson y Dennis Ritchie, creadores del sistema operativo Unix, en 1969. En 1970, Thompson desarrolló un lenguaje experimental, al que llamó B. 2 años después, Ritchie se basó en B para crear un nuevo lenguaje de propósito general, que denominó C. Como no depende de la arquitectura del hardware, C es uno de los lenguajes más portables del mercado y, como además ofrece amplias prestaciones, su difusión es amplísima. C es un lenguaje orientado a la implementación de sistemas operativos, concretamente Unix. A principios del año 1970. Pascal es un lenguaje de programación creado por el profesor suizo, Niklaus Wirth, a principios de los años 70. Su objetivo era crear un lenguaje que facilitara el aprendizaje de programación a sus alumnos, utilizando la programación estructurada y estructuración de datos. Sin embargo, con el tiempo su utilización excedió el ámbito académico para convertirse en una herramienta para la creación de aplicaciones de todo tipo. Año 1972. En 1972, Robert Kowalski de la Universidad de Edimburgo y Alain Kolmogorov y Philippe Roussel de la Universidad de Aix-Marseille, expusieron la revolucionaria idea de que la lógica podía emplearse como lenguaje de programación. Siguiendo esta línea, al año siguiente, el grupo de inteligencia artificial de la Universidad de Aix-Marseille comenzó a diseñar ese lenguaje, al que se llamó Prolog del inglés, Programmation Logique. Prolog es el prototipo de lenguaje declarativo por excelencia. En otras palabras, en los programas Prolog se proporcionan al ordenador una serie de conocimientos sobre un tema, junto con una serie de reglas, y el programa nos contestará todas aquellas preguntas que deseemos hacerle sobre el tema. Siempre que las respuestas puedan deducirse lógicamente de los conocimientos dados al inicio. Como es fácil suponer, Prolog no está destinado al cálculo científico. Su aplicación en el campo de la inteligencia artificial, definiendo objetos y estableciendo relaciones, permite resolver problemas lógicos, desarrollar sistemas expertos, investigar en la comprensión del lenguaje humano, etc. Año 1979. C++ es un lenguaje de programación diseñado en 1979 por Bjarne Stroustrup. La intención de su creación fue extender al lenguaje de programación C mecanismos que permiten la manipulación de objetos. En ese sentido, desde el punto de vista de los lenguajes orientados a objetos, el C++ es un lenguaje híbrido. Posteriormente se añadieron facilidades de programación genérica, que se sumaron a los paradigmas de programación estructurada y programación orientada a objetos. Por esto se suele decir que el C++ es un lenguaje de programación multiparadigma. C++, también conocido por el nombre C++, se orienta a objetos, surge como una continuación y ampliación del C. Hay una gran cantidad de programas escritos en C++, como por ejemplo los paquetes de Adobe. Año 1980. Ada es un lenguaje de programación orientado a objetos y fuertemente tipado de forma estática que fue diseñado por Jamie Chuya de Tierney Wedbull por encargo del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Ada es un lenguaje multipropósito, orientado a objetos y concurrente, pudiendo llegar desde la facilidad de Pascal hasta la flexibilidad de C. Ada se usa principalmente en entornos en los que se necesita una gran seguridad y fiabilidad como la defensa, la aeronáutica, Boeing o Airbus, la gestión del tráfico aéreo, como Indra en España, y la industria aeroespacial entre otros. Año 1990. Java, hoy en día ampliamente utilizado en Internet, fue desarrollado en 1990 por James Gosling, de Sun Microsystems, basándose en C y C++.
un lenguaje para Internet cuando, en aquella época, la red estaba casi circunscrita al ámbito universitario? En realidad, el objetivo de Sun no tenía nada que ver con Internet. Era crear una interfaz atractivo e intuitivo para electrónica de consumo, calculadoras, televisión interactiva, etc. A pesar de que Java resulta un tanto lento en su ejecución, cada día es más popular. Por un lado, es relativamente sencillo y bastante potente. Además, es válido para cualquier plataforma y, sobre todo, muy fiable y seguro, manteniendo alejado a los virus. Año 1991. Tras años jugueteando con compiladores y lenguajes de programación enfocados a objetos, llegó la década de Internet. Aquí se produjo un gran crecimiento de lenguajes de programación, y aunque no se inventó nada nuevo, sí se maduraron ideas del pasado. En 1991 surgieron Python, diseñado por Guido van Rossum, Visual Basic por Alan Cooper, dos lenguajes que han definido las páginas web. Y HTML creado por Tim Berners-Lee, un lenguaje de marcado de hipertexto que es el código de Internet. Año 1995. En 1995 nacieron JavaScript, creado por Brendan Eich, y PHP, por Rasmus Lerdorf, otros dos de los lenguajes que han definido la manera en la que entendemos el mundo debido a que, básicamente, están presentes en el 50% de las páginas web y en muchísimas aplicaciones. Aunque se ha intentado dejar de lado a favor de nuevos lenguajes, tanto Java como JavaScript siguen siendo importantísimos. Año 2001. C# está orientado a objetos y fue desarrollado en el año 2000 por Microsoft para ser empleado en una amplia gama de aplicaciones empresariales ejecutadas en el framework .NET. C# es una evolución del C y C++ que se destaca por su sencillez y modernidad. Con la llegada de la década de los 2000, llegaron nuevos lenguajes de programación, como ActionScript. Sin embargo, fue en 2001 cuando llegaron C# y Visual Basic.NET. Junto a los años anteriores con Java y HTML, C# culmina el mejor momento de la historia de los lenguajes de programación. C# se ha consolidado como uno de los lenguajes de programación más importante para crear todo tipo de programas. Año 2006. Seguimos con la historia de los lenguajes de programación hablando de Scratch, la revolución de los lenguajes de programación. Se trata de un lenguaje de programación visual desarrollado por el grupo Lifelong Kindergarten, del MIT Media Lab, que consiste en un lenguaje desarrollado para que niños, adolescentes y adultos aprendan a programar de manera visual sin tener demasiada idea de código. Año 2009. Go, también es conocido como Golang, y es nada más y nada menos que un lenguaje de programación diseñado por Google. Está inspirado en C, pero es un lenguaje bastante más complicado. Está enfocado a procesos muy concretos, pero el objetivo principal es la seguridad. Por eso, Go no tiene aritmética de punteros. Siendo de Google, en cuanto se empiece a popularizar, seguro que gana un importante hueco en el desarrollo de Android. Año 2012. Kotlin es uno de los lenguajes de programación de moda no por ser el más fácil, sino porque Google lo ha marcado como el mejor lenguaje de programación para Android. Fue en el Google I.O. de hace unas semanas cuando los de Mountain View echaron una mano a JetBrains, desarrolladores de Kotlin, afirmando que Android será cada vez más Kotlin y, por tanto, dando más facilidades para los desarrolladores que trabajen con dicho lenguaje. Año 2013. Estos últimos años, no ha habido una evolución de los lenguajes de programación, pero sí se han creado diferentes lenguajes específicos para agilizar la programación. Kotlin es uno de ellos y Swift, otro. Creado por Apple, es un lenguaje de programación clave para programar en iOS. Como les indicaba al comienzo, además de los lenguajes de programación vistos anteriormente, se han ido desarrollando otros muchos, si bien su ámbito de aplicación es más reducido o ya han dejado de utilizarse. A modo de ejemplo, les muestro una somera relación de algunos que han tenido cierto interés y / influencia. Plancalcul, Shortcode, Flowmatic, Algol, Jovial, entre otros. Y bueno amigos, esto ha sido todo en cuanto a la historia y evolución de los lenguajes de programación. Aunque hay lenguajes que nos hemos dejado en el tintero, estos son algunos de los momentos clave en la historia de la programación. Ahora solo queda ver qué surge a partir de ahora. No olviden suscribirse, darle me gusta y compartir con sus amigos este interesante tema. Espero que les haya gustado y servido mucho este vídeo. Muchas gracias y hasta un próximo vídeo. Adiós.